uso de hongos silocibios no es algo nuevo. Básicamente tenemos toda la historia humana como un acervo que nos permite comprobar esto, ¿no? Ya sea a través de diferentes pueblos originarios, diferentes tradiciones a lo largo de la historia que han hecho uso de estos hongos. Entonces, en este sentido, asumiendo que ese mensaje entró bien y que ahora ya sabemos que estas cosas no es algo que haya surgido de los 60s para acá, no es algo ni siquiera que se restrinja a, por poner un ejemplo, lo mazateco, ¿no? en nuestro país, sino que es algo mucho más abarcativo. Ya teniendo esa idea más o menos en mente, podemos introducir esta teoría, que es la que voy a mencionar a continuación, que se le conoce como la teoría del mono dopado o Stoned Ape Theory, que fue desarrollada por un psiconauta, un explorador de la conciencia, un escritor, una de las grandes mentes de la psiconáutica contemporánea, que es Terence McKenna, un etnobotánico estadounidense, que en los años 90, más concretamente en el 92, publica un libro titulado Food of the Gods, el manjar de los dioses, se traduce al español, ¿no? Y en este libro, El manjar de los dioses, él plantea una historia radical de las drogas, de la sociedad y de la evolución humana. Y de hecho trata de vincular esos tres conceptos, como lo intentaremos hacer a continuación. Entonces voy a más o menos pintar un escenario principal de lo que nos dice esta hipótesis de Terence McKenna. Es más bien una hipótesis, no propiamente una teoría. Y después de esto podemos comentar algunos antecedentes históricos y en literatura académica antropológica, así como investigaciones más contemporáneas de las ciencias duras que pueden servir como indicios para darle un voto de confianza a la teoría que propone McKenna, ¿no? Entonces, ¿qué es a la hipótesis que propone McKenna? ¿Qué es esta hipótesis del mono dopado? Bueno, básicamente lo que McKenna sugiere es plantear una reflexión acerca de los orígenes de la conciencia humana, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, ¿cuál es la característica fundamental de la conciencia humana? ¿Cuál es la característica fundamental de nosotros como seres pensantes que nos pueden diferenciar de otros animales, de otros mamíferos, etcétera? Y tanto la filosofía como las neurociencias y la ciencia en general, podríamos decir, están de acuerdo en múltiples factores, pero dos de ellos son la cognición y las habilidades lingüísticas. Es decir, por un lado, los procesos cerebrales, la memoria, el aprendizaje, y por otro lado, la capacidad de imaginar a través del uso del lenguaje, porque el lenguaje nos sirve para abstraer significado. Por medio de las palabras podemos pintar imágenes en la mente de otra persona, ¿no? Si yo digo la palabra, por ejemplo, la siguiente frase, el jugo de limón, ¿no? Al decir el jugo de limón, inmediatamente en la mente de otras personas, ustedes quienes escuchan, por ejemplo, pueden empezar a traer a su conciencia características del jugo de limón, ¿no? Puede aparecer el color verde, puede aparecer una sensación sinestésica de acidez, hay diferentes elementos que no están dentro de la palabra que yo estoy diciendo, pero al momento de decir la palabra traemos todo eso a la mente, ¿no? Entonces, esa es una cualidad lingüística. Otra podría ser, por ejemplo, las matemáticas, la capacidad de abstraer significado a partir de ciertos símbolos, dígase números, y a partir de eso podemos crear representaciones en nuestra conciencia. Se pueden pintar cuadros, se pueden pintar imágenes dentro de nuestra conciencia. En ese sentido, podríamos, de hecho, argumentar que, en efecto, el lenguaje es una de las características fundamentales que nos vuelve humanos, pero no solamente humanos en un sentido estrictamente biológico, sino también humanos en el sentido de ser seres autorreflexivos, ser seres autoconscientes, y en esto se cimenta, digamos, la teoría o la hipótesis que propone McKenna. Entonces, cuando hablamos de cognición y cuando hablamos de lenguaje, tenemos que a nivel anatómico pensar en una parte muy concreta del cerebro humano, que es la corteza prefrontal, el neocórtex. Entonces, el neocórtex es, digamos que el cerebro, muy a grandes rasgos, lo pueden dividir en cerebro reptil, las partes más instintivas, ¿no? La parte límbica, que es la parte más emocional, y por último la parte del córtex, del neocórtex, que vendría a ser todo lo que tiene que ver con, entre otras cosas, procesamiento de información, procesamiento de significado, en sí, como lo decíamos antes, cognición y habilidades lingüísticas. Entonces,
La hipótesis de McKenna sugiere que los primeros grupos humanos de cazadores-recolectores que se encontraban en el periodo prehistórico, antes de que se inventara la escritura, ¿no? La historia comienza a partir de la invención de la escritura. Todo lo que hay antes se le podría denominar prehistoria. Entonces, McKenna sitúa el escenario de este salto evolutivo precisamente en tiempos prehistóricos, donde los grupos humanos nómadas, no habían asentamientos, no había sedentarismo, sino que habían grupos nómadas de cazadores-recolectores que, pues por diferentes campos de la ciencia, se sabe que predominantemente abundaban, digamos, en la zona norte de África, ¿no? Entonces, McKenna postula que los primeros grupos de cazadores-recolectores nómadas del norte de África, en tiempos prehistóricos, se habrían encontrado con hongos con psilocibina y que a partir de esto se habría entablado una relación simbiótica, es decir, donde tanto el hongo, porque no hay que olvidar que es un ser vivo, y los grupos humanos obtendrían algo de beneficio a cambio. ¿Cuál es ese beneficio o en qué consiste ese intercambio? Pues lo vamos a ir hablando un poquito más a detalle, ¿no? Entonces, de entrada, hay dos fenómenos que resultan muy interesantes de contemplar cuando hablamos de relación humanos-hongos, ¿no? El primer elemento sería la capacidad que tiene el hongo de entablar un proceso de comunicación. Si estamos hablando de un proceso de comunicación, estamos hablando de lenguaje. Y eso también explicaría por qué, cuando la persona se encuentra bajo el efecto de estos hongos, parecerían pasar dos cosas. Primero, se accede a una información que no viene propiamente de la personalidad, no viene propiamente del yo, no viene propiamente de la parte histórica, biográfica, personal del individuo, sino que parece venir de un lugar más. Esto, en el conocimiento indígena, obviamente está ligado a las deidades, ¿no? Un conocimiento que proviene de la divinidad, pero lo veamos por el lado más místico, digamos un conocimiento que proviene de la deidad, o lo veamos por el lado más científico, como partes del cerebro que normalmente no están en comunicación, que de pronto se empiezan a comunicar, lo veamos por donde lo veamos, resulta un fenómeno muy interesante y digno de abordar, ¿no? Entonces, está este proceso de comunicación, está un proceso en el que se evoca un significado, en el que directamente se evocan imágenes, en el que la imaginación empieza a funcionar a una velocidad diferente y con cantidades de procesamiento de información también distintas, más elevadas incluso podríamos decir. Y está otro elemento que tiene que ver con que dentro de los grupos donde se lleva a cabo un consumo, no solamente de hongos con psilocibina, sino de triptaminas en general, que es la familia química a la cual corresponde la psilocibina, se suelen mostrar ciertos fenómenos que resultan muy interesantes. Uno de esos fenómenos tiene que ver con cambios en la dinámica de las organizaciones sociales, es decir, cambios en el comportamiento. Hay muchos estudios de las ciencias psicodélicas que respaldan cambios de comportamiento, por ejemplo, cambios de comportamiento individuales, personas que se empiezan a relacionar de una forma distinta con ellas mismas a partir de reflexiones generadas durante estos estados, pero también cambios de naturaleza social, es decir, cambios, por ejemplo, en las estructuras jerárquicas que existen dentro de un determinado grupo, o también cambios en la relación que hay de una persona o de un grupo con respecto al medio ambiente, ¿no? Algo en lo que Eros aquí ha estudiado mucho, que tiene que ver con la ecología psicodélica, digamos, con la relación que hay entre el pensamiento ecológico, la valoración del ambiente natural como un elemento importante de la humanidad, que se produce a partir de experiencias psicodélicas. Y de hecho hay muchos estudios que avalan la eficacia o la efectividad incrementada de los psicodélicos cuando estos son consumidos en entornos naturales, ¿no? Entonces, si bien puede haber un aprendizaje tomando un psicodélico en tu departamento, al estar tú en la naturaleza, se sabe que por la cantidad de estímulos o por otras variables que no se consideran, la experiencia puede ser radicalmente distinta, ¿no? Mucho más poderosa. Entonces, ese es el panorama general de la hipótesis que plantea McKenna. Grupos humanos de cazadores-recolectores se encuentran con hongos en una época prehistórica y a partir de esto se produce una relación simbiótica que a lo largo de un proceso de miles o incluso decenas o cientos de miles de años se empieza a producir un cambio
que tiene que ver, como dijimos antes, en cognición y en el lenguaje, ¿no? Entonces, si volteamos a ver la historia y trazamos una línea temporal, podemos encontrar un elemento prehistórico súper interesante que pone en juego esta cuestión del lenguaje, de la cognición, del contacto con la divinidad y, por supuesto, del uso con hongos. ¿Cuál es ese fenómeno prehistórico? Bueno, el arte cavernario. El arte cavernario, las pinturas rupestres. Ahora mismo no traigo diapositivas, pero esto no es muy difícil de investigar. Si ustedes escriben en Google arte cavernario, hay en Francia, en España, hay multitud de lugares donde el arte rupestre, las pinturas rupestres, muestran elementos profundamente vinculados con el chamanismo, con la cualidad que tenían algunos individuos, hombres y mujeres de conocimiento en diferentes culturas, para servir como intermediarios entre lo humano y lo divino, ¿no? Independientemente de que existen diferentes tipos de chamanes, diferentes tipos de chamanismo, diferentes conceptos y términos dependiendo de la cultura que se esté estudiando, un común denominador o una cualidad representativa de todos estos es que estamos hablando de intermediarios o de agentes que sirven como un puente entre los mundos superiores, donde habitan las divinidades, donde habitan los espíritus, y los mundos medios e inferiores, ¿no? Donde básicamente desarrollamos nosotros nuestra vida cotidiana, el mundo de todos los días, ¿no? La realidad cotidiana. Entonces, cuando analizamos este arte cavernario, por ejemplo, en España hay un mural que está datado de aproximadamente del 6000 antes de Cristo, o sea, serían más de 8000 años para nosotros, en donde directamente se muestran, por ejemplo, figuras antropomorfas, es decir, seres que tienen aspectos humanos, pero, por ejemplo, tienen la cabeza de un venado, ¿no? O la cabeza de un león. O sea, empezamos a ver cualidades no 100% humanas, pero sí que hablan de una mezcla entre animales, lo cual en las culturas indígenas está muy asociado a los espíritus protectores de diferentes tradiciones, y lo humano. Y por otro lado, también en esos mismos mapas, en esas mismas pinturas rupestres, se muestran, por ejemplo, hongos que diferentes investigadores han concluido que se trata en efecto de hongos psilocibios o muchas otras veces de otros hongos que no contienen psilocibina, pero que igualmente son psicoactivos, como podría ser, por ejemplo, la manita muscaria, ¿no? Entonces, cuando observamos este arte cavernario, nos damos cuenta de eso. En las sociedades humanas antiguas es evidente el uso de hongos, concretamente, y es evidente que ese uso de hongos está ligado a representaciones artísticas, abstracciones, metáforas visuales que esos humanos realizaban, en donde se mezclan elementos del mundo natural como los animales, pero también elementos que nos pueden ser más familiares como la propia forma humana. No hay que olvidar que precisamente los grupos de cazadores, recolectores, los grupos que habitaron estos entornos en esos mismos tiempos, si por algo se caracterizaba era por ser expertos precisamente en conocer las fuentes comestibles, en conocer los frutos, en conocer las semillas y por supuesto en conocer los hongos. Quizá a nosotros nos podría parecer muy raro cómo puede ser que un humano, voy a usar esta palabra entre comillas, primitivo, supiera que ese hongo en particular podía producir tal efecto. Y aquí estamos hablando en realidad de un proceso que, de acuerdo a la antropología, probablemente pudo haber consistido en prueba y error, ¿no? Y en miles de seres humanos que cayeron muertos por haber comido hongos que eran tóxicos, pero después, eventualmente, por el proceso de prueba y error, se llegó al descubrimiento de otros hongos que tenían otra serie de propiedades, ¿no? Psicoactivas, místicas o como le querramos llamar. Entonces, bueno, ¿qué pasaría o qué es lo que hipotéticamente habría pasado cuando estos grupos humanos habrían entrado en contacto con los hongos con psilocibina? Bueno, aquí ocurren varias cuestiones, que si hablamos del consumo de psilocibina a bajas dosis, ocurren una serie de fenómenos. Si hablamos de consumo de psilocibina a dosis más altas, otro tipo de fenómenos, pero en ambos casos son cuestiones súper interesantes que pueden servir como un indicio que apunte a un potencial rol de los hongos en la evolución humana. Entonces, por ejemplo, estos efectos también pueden ser vistos como sinónimos de ventajas evolutivas, algo que pues, precisamente habría tenido mucho que ver, obviamente, con la propia evolución.
Entonces, el primero de estos elementos es agudeza visual, ¿no? A bajas dosis de psilocibina se puede percibir, digamos, o de acuerdo a reportes anecdóticos, hay muchos indicios que señalan que la psilocibina puede servir para mejorar la calidad de la visión, para ampliar la agudeza visual. Entonces, si pensamos que estos grupos humanos eran cazadores-recolectores, qué mejor que tener un elemento que catalice, amplifique, mejore, perfeccione la capacidad visual, tanto para cazar a la presa como para identificar frutos, semillas, hongos, todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, ese es un elemento ahí en común. Luego, también puede producir un aumento en el deseo sexual, llamémoslo así, ¿no? Lo cual, por supuesto, en una época en la que los grupos humanos están batallando para sobrevivir, digámoslo así, qué mejor que una herramienta que también pudiera favorecer eso. Luego está que cuando empezamos a incrementar las dosis, empiezan a aparecer cada vez más fenómenos más extraños, ¿no? Hay bastante investigación que se ha hecho, por ejemplo, sobre la relación que puede tener, sobre la importancia que tiene la experiencia mística dentro de los estados psicodélicos. Es decir, una experiencia que te induce un estado de unificación mística trascendente que se caracteriza por la percepción que nosotros tenemos cuando estamos en este estado de que estamos entrando en contacto con una forma de conciencia superior, de que estamos entrando en contacto con algo que de alguna forma nos empieza a comunicar verdades sobre la naturaleza de la realidad, sobre nosotros mismos, sobre nuestro rol en el universo, en fin. Esta idea que nos empieza a desplazar la conciencia desde un nivel meramente individual, biográfico, personal, y lo empieza a conectar con eso que en la psicología le llaman el inconsciente colectivo, con el mundo de los arquetipos, con el mundo de las ideas, con una idea que no es propiamente mía, pero que está, podríamos decir, ahí flotando, y que yo cuando accedo a estos estados puedo de alguna manera conectar con todos esos conceptos, conectar con todas esas ideas. Entonces, a partir de ahí estamos viendo cómo hay una transferencia de comunicación, cómo hay una transferencia de símbolos, lo cual obviamente está estimulando nuestra conciencia como seres humanos. Luego también hay otros fenómenos muy interesantes, como por ejemplo la glosolalia. ¿Qué es la glosolalia? Bueno, es el habla de lenguas desconocidas, ¿no? Personas que eso sobre todo se ve en dosis muy altas de psilocibina, personas que empiezan a hablar lenguajes aparentemente desconocidos, ¿no? Personas que empiezan a percibir fenómenos que podríamos llamar sobrenaturales, paranormales. Hay también bastantes investigaciones que apuntan a un dato anecdótico bastante curioso que tiene que ver con uso de hongos con psilocibina y personas que ven, por ejemplo, ovnis o naves en el cielo. Eso es algo muy, muy común y es algo transcultural. Son cosas que ocurren tanto en culturas en México, pero también hay registro de esto, por ejemplo, en el Amazonas, en Sudamérica. Entonces, pareciera que los psicodélicos en cierta forma podrían desbloquear el acceso a modalidades de percepción que permanecen ocultas dentro de la mente humana, y eso es algo súper interesante de considerar. Ahora, hace rato yo mencionaba que esta era una relación simbiótica, es decir, que también el hongo ganaba algo de este proceso, ¿no? No es nada más como que el humano obtenga cosas del hongo, sino que el hongo también ganaría algo en este proceso. Y lo que McKenna alude con todo esto tiene que ver con la domesticación del ganado. Es decir, al favorecer sociedades, digamos, agrícolas, una de las consecuencias que se desprendería de esto es que el humano empezaría a domesticar al ganado, y no olvidemos que cuando hablamos de hongos silvestres, estos crecen básicamente en el estiércol del ganado. Entonces, para el hongo también le resultaría conveniente que los seres humanos que están entrando en contacto con estos procesos de comunicación a través del consumo de psilocibina, le resultaría conveniente que estos humanos domesticaran al ganado para que existieran mayores concentraciones de estas familias de hongos. Entonces, eso es una cuestión también súper importante. Y no olvidemos que finalmente los hongos, cuando McKenna hace esta hipótesis, como está parte de que el escenario tiene que ser el norte de África, entonces lo que él hace es empieza a descartar otras plantas
que pudieran haber estado relacionadas con fenomenologías parecidas a las que inducen los hongos. Entonces empezó a descartar otras plantas, empezó a descartar otras familias de los hongos y llega a la conclusión de que el hongo más probable, de acuerdo a su hipótesis, para explicar en cierta forma este desarrollo cognitivo, este desarrollo lingüístico que estaría conectado con el desarrollo de la autoconciencia, sería nada más y nada menos que el hongo Stroparia cubensis, que sería el hongo cubensis, que aquí se le conoce como el famoso San Isidro, ¿no? Entonces, ahí ya McKenna nos está dando como que el primer punto importante. También es interesante que esta familia de hongos cumple con las características de producir las cantidades de psilocibina suficientes para dar comienzo a toda esta fenomenología de la que habla McKenna, pero también resulta ser la psilocibina resulta ser, por ejemplo, concretamente, uno de los psicodélicos más seguros, ¿no? De hecho, hay investigaciones, hay estadísticas donde ustedes pueden ver los niveles de riesgo asociados a cada una de las sustancias psicodélicas o psicoactivas en general que se conocen, o al menos a las principales de ellas, y se van a dar cuenta que la psilocibina está situada como una de las más seguras, ¿no? Entonces, además tenemos, como había explicado Eros, todo un historial de antecedentes de uso de esto, lo cual le agrega, le abona, digamos, un voto de confianza a que la psilocibina concretamente no es tóxica, ¿no? Sino que incluso podría estar vinculada con todo esto. Ahora, cuando hablamos de un proceso de comunicación entre nosotros y algo más que no es nosotros, pero que parece que es a lo que nos conecta el hongo, tenemos que salirnos un poco de la ciencia occidental y empezar a voltear quizás a ver otros periodos históricos, concretamente, por ejemplo, el caso de la filosofía en la antigua Grecia, ¿no? En Grecia existían rituales de iniciación, rituales místicos, rituales podríamos también argumentar mágicos, por los que pasaban los grandes filósofos, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles, incluso personajes romanos, no nada más griegos, Marco Aurelio, Plutarco, un montón de filósofos y grandes mentes de la antigüedad pasaron por unos ritos llamados los misterios eleusinos, que se llevaban a cabo precisamente en Eleusis. Y si bien hasta hoy en día no está 100% confirmado cuál era el elemento ritual, el elemento psicoactivo que se utilizaba en estos rituales, hay muchas especulaciones de que se podía tratar de un hongo con psilocibina o de algún otro tipo de hongo como Amanita muscaria o directamente de alguna otra planta. Pero siempre estamos hablando, en el 90% de las veces, de sustancias que son triptaminas. Cuando decimos triptaminas, quiere decir sustancias que producen estados visionarios, pero que son a nivel químico, podríamos llamarlo así como primas de la serotonina, que es uno de los neurotransmisores básicos que todos tenemos, ¿no? Entonces, lo que ocurría en Grecia es que los filósofos griegos hablaban de que durante estos rituales, durante los misterios eleusinos, que eran ritos de pasaje de un hombre a un iniciado, de una condición humana a una condición heroica, se podría decir, lo que ocurría era que el iniciado entraba en contacto con, y aquí este es un concepto importante, con el logos, que tiene que ver con el conocimiento divino o con la palabra divina. Entonces ya desde aquí se le está otorgando al lenguaje una cualidad divina, una cualidad creadora, que tiene que ver con un poco lo que ya les decía antes. A través del lenguaje podemos inducir ideas, podemos propagar ideologías a través del lenguaje, podemos expandir y ampliar el conocimiento precisamente hablando, podemos solucionar problemas hablando, podemos hacer un montón de cosas a través de este maravilloso don sobre el cual quizá no reflexionamos lo suficiente, que es la magia del lenguaje, la magia de poder transmitir algo etéreo que no tiene solidez a través de vibraciones, que finalmente la palabra son eso, son vibraciones que salen de mi boca, llegan al oído, son procesadas, llega al cerebro y aparece dentro de nuestra conciencia una imagen que proviene básicamente de esta palabra, siempre y cuando tanto el emisor como el receptor tengan dentro de su diccionario el concepto de la palabra, ¿no?
de lo que significa esa palabra. Si yo digo silla y ustedes no saben qué significa silla, es imposible que se imaginen una silla. Por eso la evolución de la conciencia estaría profundamente ligada a la evolución del lenguaje. Somos conscientes únicamente en la medida en que nuestro lenguaje nos permite ser también seres conscientes, o en la medida de lo que nuestro lenguaje es capaz de abarcar. Entonces, a partir de aquí podríamos también argumentar que este salto evolutivo en el lenguaje produciría no solo una evolución anatómica, como podría ser la aparición de la corteza prefrontal o otras características en el cerebro, sino que también produciría un salto de la evolución biológica a la evolución social, que era lo que decíamos hace rato, a formas cada vez más complejas de organización social. Por ejemplo, la reducción de jerarquías, ¿no? Eso es una característica que suele aparecer en los grupos que hacen uso de psilocibina, entre otras. Entonces, aquí lo interesante es hablar del concepto de logos. El proceso de comunicación entre el humano y el hongo nos deja entrever que, de acuerdo a lo que dirían, por ejemplo, los griegos, lo que está ocurriendo es que se está accediendo a logos, a la palabra divina, y a partir de ahí podríamos explicar la aparición de epifanías, la aparición de verdades, la aparición de momentos eureka dentro de experiencias con psilocibina que nos permiten darnos cuenta de aspectos muy, muy importantes de nosotros mismos a nivel individual y también de nosotros como especie, un poco algo a nivel más colectivo. Entonces, para hablar de esto, de este proceso de conexión, hay dos antecedentes que son muy... bueno, uno es un antecedente y otro es algo más contemporáneo. Dos libros, dos textos. Uno es un libro de 1973 que se llama Alucinógenos y chamanismo, que es básicamente una antología de diferentes ensayos, pero dentro de este libro hay un texto en particular que es de un antropólogo, Henry Mond, que él vivió mucho tiempo en la Sierra Mazateca. De hecho, él se casó con una mujer que pertenecía a un linaje chamánico, y a partir de esto elaboró una serie de investigaciones que él publica en un ensayo de esta antología. Ese ensayo se llama Los hongos del lenguaje. Si ponen en Google los hongos del lenguaje pueden acceder a ese texto totalmente gratis. Y ahí él lo que habla es precisamente sobre cómo en el proceso ritual, hablando concretamente de la tradición del linaje chamánico mazateco, lo que vemos ahí es un proceso en el que el elemento fundamental en el trance chamánico y en la curación chamánica, es decir, el trance como proceso entre el chamán y la divinidad, y el proceso de curación entre el chamán y la persona, el paciente, podríamos decir, el elemento fundamental ahí tiene que ver con el lenguaje. Y de hecho, lo que plantea Moon es esta idea de que, de alguna forma, el lenguaje proviene de algo que no es propio del chamán, pero se manifiesta a través de él. Algo muy parecido a lo que los mismos griegos se referían con respecto a logos cuando veíamos esto de los misterios eleusinos. Entonces, por un lado tenemos eso. Por otro lado, hay un texto mucho más reciente, un libro del 2010, una cosa así, que se llama The Psilocybin Solution, la solución de la psilocibina, donde básicamente el autor indaga sobre el rol que podrían haber tenido estos hongos en la búsqueda del significado, en la búsqueda y en la creación del significado, del sentido último de la existencia de la especie humana y de su rol en el universo, ¿no? Y en este libro él plantea que utiliza, digamos, términos un poco más cercanos a la psicología, menos místicos o menos filosóficos como lo de logos que decía Platón y otros filósofos griegos, sino que él habla de la división entre el yo y el otro, ¿no? Él dice, lo que este autor sugiere es lo siguiente: todo el tiempo nosotros estamos en un estado, por default, en un estado ordinario de conciencia que define la cualidad del yo, define la idea de quiénes somos a partir de nuestra historia personal. Es decir, el conjunto de experiencias que hemos vivido se retraduce en quiénes somos en este momento, quiénes somos ahora. Sin embargo, por una serie de mecanismos neuroquímicos o incluso místicos, lo que ocurre en la fenomenología con estos hongos es que se estaría accediendo al otro y no al yo, es decir, a todo eso que no somos nosotros,
pero que de alguna forma eso no quiere decir que no exista. De alguna forma, durante estos estados podría haber un traslape o una sobreposición entre la esfera de conciencia personal del yo y entre la esfera de conciencia del otro. Entonces, a partir de esta conexión con el otro es que estos nuevos significados, estos nuevos procesos de comunicación que no necesariamente vienen de lo biográfico personal podría explicarse su aparición. Entonces, cuando tratamos de bajar esto a términos un poco más científicos, el principal elemento que hay que estudiar para analizar esta evolución cognitiva y esta evolución lingüística es precisamente la corteza prefrontal, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una serie de estudios que avalan un poco toda esta cuestión, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de ellos a continuación. Aquí, bueno, esto es nada más con la intención de que puedan ustedes anotarlo y contrastarlo después en internet o después me contactan y les puedo mandar algunos de estos archivos, pero bueno, de entrada hay investigaciones que se remiten a los cambios en el estilo de vida, es decir, investigaciones que avalan esta idea de que grupos humanos que hacen uso de psilocibina o de psicodélicos se suele ver un cambio en ciertas dinámicas de comportamiento, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hay estudios de Roland Griffiths, hay estudios de Robin Carhart Harris, hay estudios de Catherine McLean, ahí ya van 3 investigadores, se pueden buscar todos estos nombres y los trabajos que han hecho, y básicamente todos estos estudios avalan la posible viabilidad de que a través de la intervención farmacológica de la psilocibina, los primeros ancestros humanos podrían haber sido capaces de formar grupos no jerárquicos muy grandes, ¿no? Esta es otra idea que otros investigadores como Blaney o como Winkelmann también proponen. Por cierto, en el canal del colectivo en el que estamos, que se llama Mindsurf, hay tenemos entrevistas a uno de estos investigadores, a Michael Winkelmann, y de hecho también una conferencia donde él nos acompañó en Ciudad de México el año pasado, antepasado. Entonces, toda esta información, por supuesto, está ahí gratis. Entonces, lo que estamos viendo aquí es la corroboración a través de investigaciones un poco más sólidas de lo que registros empíricos ya afirmaban, que tenía que ver con esta cuestión de, fíjate que cuando tomo psilocibina, fíjate que cuando como hongos, tengo nuevas ideas, esas ideas repercuten positivamente en mi creatividad o en mi productividad, o directamente en sanar un trauma, en ayudar a la depresión, ayudar a la ansiedad, o muchas otras veces en entrar en contacto con una serie de fenómenos que sencillamente sobrepasan nuestra realidad natural de lo que nos dicta la realidad que es lo posible, ¿no? Y hay veces que, de hecho, en estos estados, cosas imposibles o cosas que aparentemente no tienen explicación ocurren, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos algunos campos de investigación. Luego hay otras cosas bastante interesantes, por ejemplo, los estudios que se han hecho de modelado y análisis de cráneos fosilizados también arrojan indicios que hablan acerca de cómo ha ido cambiando el cerebro con el pasar de los años, y eso encajaría muy bien con la hipótesis de que en algún momento del pasado lejano los grupos humanos habrían entrado en contacto con la psilocibina y a partir de esto se hubieran producido cambios anatómicos en el cerebro. Luego está también estudios que vienen de la psiquiatría y la genética que sugieren que el funcionamiento cognitivo superior y las capacidades lingüísticas avanzadas, que como veíamos antes está muy ligado al hecho de poder decir que los seres humanos somos seres autorreflexivos y conscientes, que todos estos fenómenos, ¿no?, cognición y lenguaje, podrían haberse originado de algo que algunos científicos empiezan a llamar como el Big Bang del lenguaje. Es decir, haber pasado de seres que no se podían comunicar mediante un lenguaje explícito a de pronto un fenómeno que ocurre, que todavía hay mucha especulación sobre cuál fue ese fenómeno, pero que de la noche, vamos a decirlo así, de la noche a la mañana o a partir de un momento o de un evento en concreto específico, se habría producido esta capacidad lingüística. Y de hecho, esto es algo que también los griegos hablan. De hecho, no recuerdo si es
Heródoto, creo que es Heródoto, un filósofo griego, el padre de la historia, que habla acerca de cómo él dice, en el tiempo de nuestros abuelos, hablando de la época griega, no se escuchaba una voz en la cabeza. Y a partir de la generación de él en adelante, de pronto cada vez que alguien decía una palabra, los griegos empezaron a dar cuenta de que llegaba una imagen al cerebro que evocaba esa palabra. Entonces, creámoslo o no, es al menos un indicio histórico que avala esta cuestión de que quizá en un periodo específico algo pasó, que se produce este cambio y aparece de pronto esta cualidad de poder ver imágenes dentro de nuestro escenario mental que están relacionadas con las palabras que estamos diciendo, con las palabras que estamos escuchando, ¿no? Hay muchas hipótesis con respecto a esto. La que les estoy trayendo hoy es esta idea de la psilocibina y los hongos, pero de hecho una de las más aceptadas a nivel mainstream, porque esto se imaginarán, esta teoría no está muy apoyada a nivel masivo por los científicos. De hecho, la consideran problemática, no deja de ser al final una teoría especulativa, pero para las personas que tenemos un interés en la psilocibina, que la hemos consumido, que usamos psicodélicos, etcétera, etcétera, nos resulta totalmente posible la idea de que esta sustancia, esta molécula, podría haber actuado como un agente mutágeno, como un agente que generara un cambio, que generara una mutación, en este caso asociada con cognición y asociada con lenguaje. Pero lo que los otros científicos proponen es que una de las principales vías para explicar todo esto tendría que ver también con la carne, con haber empezado el consumo de carne o con el hecho de cocinar la carne, que eso habría provocado una expansión en ciertas partes del cerebro que estarían vinculadas a todo esto que estamos hablando, cognición, lenguaje, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí habíamos mencionado otras. Luego, hay varias disciplinas, de hecho, y hay muchísimos estudios que no podemos mencionar, pero hay estudios que van desde la paleogeografía hasta la psicofarmacología, hasta la psicología, hasta la etnobotánica, a la etnomicología y, por supuesto, a las neurociencias. Entonces, en todos estos campos podemos encontrar estudios. Repito, si alguien quiere, les puedo dar nombres de investigadores o directamente pasarles papers. Hay estudios en todas estas disciplinas aparentemente tan dispares que coinciden en señalarnos la plausibilidad que habría tenido la psilocibina para actuar como este agente mutágeno. A partir de esto podemos ya, un poco como para ir dando cierre, resumir tres puntos de importancia por los cuales podemos considerar como viable esta hipótesis. El primero es que a través del estudio de lo que serían las paleodietas y la paleoecología, se le da un papel importante, o se le puede dar un papel importante a la psilocibina dentro de los primeros grupos de homínidos, sugiriendo que estos grupos habrían encontrado psilocibina y probablemente, muy probablemente, haber comenzado desde ese entonces la ingestión, ¿no?, de estos hongos. Número 2, la filogenia primate sugiere también que el uso de plantas y hongos es un fenómeno antiguo, extendido y además transcultural. Entonces, con esto básicamente lo que trato de decir es, no hay motivos para pensar que esta teoría o que esta hipótesis es demasiado loca, demasiado extravagante o forzada. De hecho, en efecto, pudo no ser la psilocibina, pudo ser una combinación de la psilocibina con la carne, ¿no?, por ejemplo, o pudieron haber sido muchos otros factores, pero el escenario para que se dé esto no es del todo descabellado, ¿no? Finalmente, también otro campo, la biogeografía, también nos muestra la biodisponibilidad de los hongos en muchas partes del mundo. Es decir, no es que solamente existieran hongos en una zona específica y entonces ya resulta difícil pensar cómo los grupos humanos pudieran haber entrado en contacto con ellas, sino que básicamente es un recurso silvestre que se encuentra distribuido ampliamente por el globo. Entonces, a partir de aquí podemos sacar algunas extrapolaciones para entender el potencial rol de la psilocibina como un agente evolutivo. Entonces, hasta ahí llegaría. Muchas gracias y si hay alguna preguntita que se pueda responder. Sí.